Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a retomar nuestro módulo sobre sistemas políticos comparados, sistemas de partidos comparados. La sesión pasada vimos, ¿no?, cuáles son algunas de las reglas metodológicas para comparar y nuestra invitada, la doctora Correa, nos habló de algunas características centrales de algunos sistemas de partidos en América Latina, ¿cierto? Entonces, la idea es que hoy podamos aterrizar un caso concreto. Les voy a hablar, como les había mencionado, del caso Brasil. Em, entonces, permítanme empezar a compartir la presentación que he preparado para esta sesión. Muy buenos días a todas y a todos. A ver, un momento. Listo. A ver, vamos a empezar. Em, a ver, vamos a hablar en primer lugar de el sistema político y electoral, ¿no? Para después entender un poco más del sistema de partidos, poder aterrizarlo. Vamos a empezar con explicar, ¿no?, que Brasil es muy parecido a México, ¿no? Bueno, pensando, ¿no?, en estas características de las que nos hablaba la doctora Correa. Es curioso el caso mexicano y el caso brasileño porque son de las democracias más grandes de América Latina. Eh, Ambos países son repúblicas federalistas, ¿no? Y vean, ¿no? Incluso está dividida, ¿no?, por estados, municipios y un distrito federal, ¿no? Que en México, pues ya le llamamos ahora Ciudad de México, pero tiene una estructura político-administrativa muy similar, ¿no? De acuerdo con la Constitución brasileña, se constituye como un Estado democrático de derecho en el que la soberanía popular se ejerce a través del sufragio universal, directo, secreto y con igual valor para toda la ciudadanía. Y los tres poderes de la Unión, establecidos constitucionalmente, son el ejecutivo, legislativo y judicial. Hay algunas eh, naciones en América que ya reconocen en un cuarto poder, el poder electoral, como es el caso de Ecuador, ¿no? Pero vean que todavía en Brasil, como en México y la mayoría de las naciones del continente, dividimos, ¿no?, todavía los poderes de acuerdo a la división tradicional. Eh, en torno al sistema electoral, vean ustedes que los poderes ejecutivos, estoy hablando de el presidente y vicepresidente de la República, vean que en Brasil existe la figura de la vicepresidencia, eh, las gubernaturas, que son en total 27 estados y un distrito federal, y las presidencias municipales, las alcaldías, se eligen por el principio de mayoría absoluta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no todas las presidencias municipales, solo las que tienen arriba de 200,000 habitantes son los que se eligen por mayoría absoluta, y los municipios que tienen menos de 200,000 habitantes se eligen por el principio de representación proporcional, perdón, de mayoría simple, ¿no? Pero vean que los poderes ejecutivos, bueno, la presidencia de la República y las gubernaturas y la mayor parte de las alcaldías se eligen por este principio de mayoría absoluta, que significa que si ninguna de las fuerzas políticas de las candidaturas alcanza el 50% más uno de los votos, se debe ir a una segunda vuelta electoral con las dos fuerzas políticas que hayan obtenido la mayoría de votos en la primera ronda. Eh, Esto tiene como finalidad, ¿verdad?,
lo hemos estudiado, bueno, en términos generales, el balotage, que viene de la tradición francesa, la segunda vuelta, tiene como finalidad concentrar mayor legitimidad a quienes ocupan cargos de esta envergadura. Todos los cargos, tanto los poderes ejecutivos como las legislaturas, duran 4 años en el mandato. Y existe la posibilidad para los poderes ejecutivos de una reelección consecutiva, pero solo una, ¿no? Pero también se puede volver a participar en el cargo después de un periodo, como es el caso de Lula, que Lula fue presidente, ya ha sido presidente de la República en 3 ocasiones por voto popular, ¿no? La primera vez que obtuvo el cargo fue reelecto y bueno, es algo muy interesante de la política brasileña. Eh, Fue acusado, ¿no? Después de su mandato de corrupción y fraude y fue enviado a prisión. Ahorita les platico un poco más de eso. Y no pudo competir por estar en prisión en 2018. Y bueno, a partir de eso se estableció un criterio de que quienes están en medio de un juicio penal con cárcel no pueden estar en prisión hasta que se resuelva el juicio final, ¿no? Hasta que ya sea una cuestión inapelable, ¿no? Entonces, por eso salió de la cárcel antes de que terminaran los procesos de Lula, pero después la Suprema, bueno, el Supremo Tribunal Federal encontró, por mayoría, votó que el juez Moro, quien fue el único juez un juez federal, quien lo declaró culpable por los cargos de robo y corrupción. Fueron en total alrededor de, um, creo que eran 14, 12 acusaciones en contra de Lula, ¿no? Pero esta específicamente del juez Moro, que fue un juez federal que lo condenó, fue por haber recibido un apartamento, supuestamente, eh, en beneficio de Odebrecht, ¿no? Este caso famoso Odebrecht, que también ha llegado a México, y por la operación Lavallato, ¿verdad? Entonces, eh, se le declaró culpable de fraude y corrupción, por lo que fue eh, puesto en prisión, pero después se votó que este juez Moro, por la mayoría de los ministros del Supremo Tribunal Federal, se votó que este juez no había sido parcial, eh, porque después de que terminado este proceso y después de que Bolsonaro gana las elecciones, es nombrado ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro. Entonces se anula esta sentencia que había declarado culpable a Lula y bueno, entonces a partir de ahí, ¿no? Hubo un debate intenso en Brasil en relación con esta candidatura de 2022 porque él argumentaba, ¿no? Que había sido, utilizaban la palabra inocentado de todos los procesos de los que estaba siendo acusado, que como les mencionaba, eran alrededor de 12 procesos que tenía abiertos en diferentes instancias y por diferentes acusaciones. Realmente, vean ustedes, ¿no? Que la oposición quería pues meterlo a la cárcel realmente, pero además, ¿no? De que estos procesos del juez Moro, quien por cierto obtuvo un escaño en el Senado apenas, lo cual se me hace una cosa difícil de asimilar. Eh, bueno, después de estos procesos se le anularon, el resto de los procesos habían quedado también sin materia o, bueno, los demás habían quedado como también sin materia o se habían congelado. Entonces, Lula decía en campaña, ¿no? Que él ya había sido declarado inocente por todos los procesos,
pero muchas veces le corregía, ¿no? Bueno, no es que se haya revisado el fondo de todos tus procesos en todos los asuntos, sino que eh, fueron anulados o fueron congelados o fueron dejados sin materia, ¿no? Pero entonces eso, ¿no? Se metió la duda en muchos brasileños y brasileñas de que en realidad no se sabía a ciencia cierta si Lula era inocente o no, y que muchos seguían pensando que sí era culpable de los crímenes de fraude y corrupción. En fin, lo que la mayoría de las constitucionalistas brasileños de renombre consideran es que se utilizó la justicia de manera política, ¿no? Para eliminarlo como adversario y para meterlo a la cárcel. En el contexto de las elecciones de 2018, donde ganó Jair Mesías Bolsonaro. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo, si les interesa el tema, hay varios textos, un libro, bueno, solo si a alguien le interesa, mándeme un correo electrónico, porque un grupo de juristas analiza desde diferentes perspectivas las sentencias del juez Moro, por el cual se le declara culpable de fraude y corrupción, porque es una pésima sentencia realmente, en donde pues no hay ninguna prueba y es como un círculo vicioso en donde se le, bueno, es que el argumento, híjole, no sé ni cómo explicarlo porque no había ninguna evidencia de que, hagan de cuenta que el argumento es este, no había ninguna evidencia de que realmente Lula fuera el propietario del departamento, este departamento que se le estaba dando por soborno por parte de Odebrecht. Eh, y entonces lo que decían era eso, ¿no? Bueno, es que no va a estar a nombre de Lula porque es un soborno, ¿no? Entonces, por eso estaba bajo el nombre todavía de la compañía de Odebrecht o algo así. Entonces, ese era el argumento, ¿no? Del juez. Es culpable porque tenemos algunos indicios y como estamos hablando de algo que no va a ser a todas luces transparente, por eso es culpable, ¿no? Un argumento así como una falacia tremenda, ¿no? Argumentativa, donde no hay ningún silogismo, ¿no? Donde se puedan cumplir diferentes premisas lógica-deductivas. Pero bueno, yo les invito a que consulten este libro que escribieron, les insisto, un grupo de constitucionalistas para criticar muy fuertemente, ¿no? Esta sentencia de este juez federal que condenó a Lula. En fin, eh, pues no terminé de explicar el sistema electoral. El Congreso Nacional también es bicameral, tiene una Cámara de Diputaciones y el Senado. La Cámara de Diputaciones se elige por el principio de representación proporcional pura en listas abiertas. Esto es muy interesante porque los partidos políticos nominan a sus candidatas y candidatos. Los partidos políticos tienen lemas, números, que uno se debe de memorizar, se debe de aprender, y también los candidatos y candidatas tienen números, ¿no? Por ejemplo, eh, Bolsonaro era el 22, y no sé si ustedes vieron la propaganda, ¿no? De Neymar, que salía así, entonces, promocionando a Jair Bolsonaro, ¿no? Con un 22. Entonces, eh, es muy interesante esto porque cuando van las ciudadanas y los ciudadanos a votar a las urnas electrónicas, hay que poner o el número del partido político por el cual se quiere votar. Si en caso de que no quieras votar específicamente por un candidato, votas por el partido político o, en su caso, pones el número del partido político y además el número del candidato o candidata por la cual quieres votar. Estuve investigando justo una hora que estuve observando las elecciones en Brasil, cómo es posible anular el voto si tenemos urnas electrónicas. El sistema está, evidentemente ya no funciona como en papel, ¿no? Que si te sales, como en México, ¿no? Que si nos salimos del cuadrito eh, y no hay como
una manifestación clara de la voluntad del ciudadano, se podía anular el voto, o si escribías un nombre diferente, ¿no? Porque obviamente la urna electrónica pues está completamente sistematizado toda la información, pero hay maneras en que el ciudadano puede anular su voto. Y es, por ejemplo, digitando un número que no corresponde a ningún partido político o a ningún candidato, ¿no? Poniendo un número que no corresponda. Entonces, esa es la manera en que las brasileñas y los brasileños pueden conscientemente anular el voto. Desde el año 2000, bueno, desde muy temprano empezaron a introducirse las primeras pruebas del voto electrónico a nivel municipal y luego fueron así como poco a poco, de manera gradual, metiéndose en todo el sistema electoral, hasta que en el año 2000 se implementó el voto electrónico en todo el país. Y lo cual, yo la verdad, les voy a decir algo muy serio, yo tenía muchas dudas del voto electrónico, sobre todo porque muchas veces se habla, ¿no? Un poco de manera eh, incierta de que puede implicar una reducción económica, ¿no? Una reducción del costo de las elecciones, lo cual, pues evidentemente es difícil cuando apenas se está implementando urnas electrónicas, porque pues son materiales, tecnología que obviamente van a requerir una inversión importante. Entonces, los especialistas del voto electrónico nos advierten que no es tan cierto, ¿no? Que implique una reducción financiera en un inicio, a lo mejor a la larga sí lo puede hacer. Y yo tenía estas dudas, ¿no? Del voto electrónico y además por la sentencia, esta famosa del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que eh, pues echó abajo, ¿no? El voto electrónico en Alemania, aunque hay muchísimas ambigüedades y confusiones sobre esa sentencia, porque no es que lo haya prohibido para siempre en el sistema electoral alemán, sino que la urna específica que en ese momento funcionaba, pues no permitía garantizar pues cierto nivel de certidumbre, ¿no? A la ciudadanía alemana para conocer que los resultados eran eh, realmente los que estaban emitiendo, ¿no? Las ciudadanas y los ciudadanos. Pero, en fin, se puede desarrollar otro tipo de urna o vean la cosa maravillosa que ocurre en Brasil. Es que la verdad a mí sí me impresionó el caso de Brasil porque tienen una cantidad impresionante de urnas y son, a ver, les voy a enseñar la foto. Permítanme, aquí está. Vean, esta es la urna electrónica. Este es uno de los modelos más recientes, pero vean, es un aparato realmente pequeño, realmente básico. Eh, Jair Bolsonaro se ha, se ha quejado, ¿no? Después de que, a pesar de que ganó en 2018 las elecciones con esta urna electrónica, una de las principales controversias que ha habido en los últimos años ha sido sobre la confiabilidad y certeza de la urna electrónica en Brasil. Y lo que decía Bolsonaro es que pues eran modelos muy anacrónicos, como de los ochentas, ¿no? Porque vean que es una máquina muy, muy sencilla, pero déjenme decirles que muy, muy funcional. Entonces vean aquí, por ejemplo, vean que hasta tiene ahí, ¿no? Una persona en lenguaje de señas que para personas, pues con una discapacidad auditiva, para que puedan, ¿no? Ejercer el derecho al voto y también tiene un sistema braille, ¿no? Para que las personas puedan emitir su voto. Y también va hablando la persona para ubicar a las personas con una deficiencia visual. Entonces, la verdad es una urna que a mí me parece magnífica. Vean que los aliados de Bolsonaro habían, en el Congreso Nacional, habían, a partir de estas dudas que metió Bolsonaro de que no era un sistema fiable, que uno nunca podía saber realmente si era certero. Bueno, de entrada hay muchísimos mitos, ¿no? En torno al voto electrónico, y creo que sí vale la pena separar, ¿no? A ver, ¿de qué voto electrónico estamos hablando? Porque hay voto electrónico por internet, ¿no? Por urna
electrónica, a partir de, tú puedes votar en papel y un escáner, ¿no? Que suba los resultados a un sistema, etcétera. Pero entonces, la urna electrónica, y en este caso la de Brasil, como la de muchas urnas, como las que también existen en México, no están conectadas en ningún momento, ¿no? A Internet, por lo cual no pueden ser hackeadas, como se argumenta a veces eh, desde la desinformación, ¿no? Entonces, en fin, lo que decía Jair Bolsonaro es que no se podía tener completa fidelidad de que alguien no cambiara en un momento dado los resultados. Y entonces lo que se ha implementado por parte del Tribunal Superior Electoral es, lo que se ha implementado son tests de integridad en donde se toma una muestra eh, de algunas secciones. Las secciones son como las casillas electorales en Brasil. Se toman una muestra de algunas secciones algunos estados específicos de Brasil, en donde se hace como una auditoría. Los ciudadanos votan tanto en papel como en la urna para ver si los resultados machan, ¿no? Hay hacen como estas pruebas en varios estados. Yo tuve la oportunidad de ver una prueba de integridad ¿en dónde fue? Ah, sí, en Brasilia, pero en una escuela donde hacen estas pruebas, ¿no? Para verificar que realmente el voto corresponde a lo que hubiera pasado en papel. No sé exactamente las especificidades técnicas de cómo hacen esta prueba de integridad, pero hacen muchísimas. Y vean algo también bien importante. Cualquier persona después del proceso electoral, todos los datos que se guardan de la urna electrónica después de la elección están a disposición de cualquier empresa auditora para poder hacer una fiscalización de las elecciones, ¿no? Para poder revisar si no hubo ninguna alteración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta elección, el Tribunal Superior Electoral es el ente encargado de hacer le llaman la apurazao, de los votos, el cómputo total, la totalización de los votos, pero eh, estos datos, ¿no? Llegan por una transmisión. Eh, También fueron compartidos con el Tribunal Superior de Cuentas de Brasil, que no tiene nada que ver con la organización del proceso electoral, pero hizo como una auditoría, ¿no? Entonces, esto es como una buena práctica que se ha considerado a nivel internacional, de que cualquier persona, empresa, compañía, eh, incluso, ¿no? Otros organismos públicos, a partir de los datos que quedan almacenados, se pueden hacer auditorías para verificar que realmente el voto electrónico está respetado. Les estaba platicando que a partir de las dudas impuestas por Bolsonaro, se había establecido cambiar las urnas electrónicas para que pudieran dar un comprobante impreso a las ciudadanas y los ciudadanos de que habían emitido su voto, ¿no? Que te dieran un papelito en donde pudieras ver cuál había sido tu voto. Pero esto se declaró, bueno, se aprobó por mayoría en el Congreso Nacional, pero esto fue declarado inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que también funciona, es como la Corte Constitucional de Brasil. Se declaró inconstitucional. No recuerdo ahora mismo el argumento, a ver si en lo que avanza la clase lo recuerdo, pero eh, se declaró inconstitucional, ¿no? Y entonces no se imprime actualmente, ¿no? Un papelito con tu voto para que sepas cómo votaste, ¿no? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, creo que es la urna, ¿no? Del INE, que imprime el resultado de la elección y te lo deja como en una urna, ¿no? Entonces, creo que el argumento ahí detrás, sí, creo que ese fue el argumento del Supremo Tribunal Federal de Brasil,
que señaló que no garantizaba la secrecía del voto, ¿no? Esto porque, pues, se queda ahí, ¿no? Como puede votar el ciudadano y ver como cuáles fueron los últimos votos y más o menos puedes ver, ¿no? Cuál fue la preferencia de los ciudadanos. Algo así fue el argumento, no me acuerdo, pero si les interesa el caso, les puedo mandar la sentencia, ahí la tengo. No es tan difícil, no sé si ustedes hablan o no portugués, pero no es tan difícil entender el portugués escrito, ¿no? Ni el hablado. Entonces es muy fácil leer esta sentencia realmente, porque además el lenguaje estamos acostumbrados, ¿no? El lenguaje jurídico no es muy distinto, ¿no? En portugués y en español. Bueno, entonces, bueno, les estaba contando, espérenme. Sí, les decía que yo tenía esta duda realmente del voto electrónico, porque no iba a ser un costo tan, porque no en un primer momento no se va a ahorrar una gran cantidad de recursos, ¿no? Pero a mí me impresionó realmente, no solamente cómo para este proceso electoral, antes era una compañía norteamericana quien las diseñaba y se hacían en Brasil, se producían en Brasil con el diseño norteamericano, pero para este proceso electoral fue completamente todo un diseño y creación de Brasil. Entonces es como un orgullo nacional la urna electrónica. Es impresionante la cantidad de urnas que hacen. eh, Vi las estadísticas, hicieron para este proceso electoral como 250,000 urnas en 2 años. Ay, no recuerdo la estadística, pero es impresionante. Los hacían como un proceso de fábrica muy, muy bien cuidado, ¿no? Un proceso impresionante de cómo construyen la urna electrónica. Y les digo, es una máquina realmente muy sencilla, muy chiquita, o sea, no es un armatoste enorme con gran tecnología que, ¿no? Que puedes hacer muchas cosas en la urna, que a veces nos preocupa mucho eso y estamos pensando en hacer la urna más avanzada, sino a mí me gustó esto porque es lo más sencillo que hay en el mundo tecnológico, pero funcional, ¿no? Y lo más importante que yo he mencionado esto en varios lugares, no hubo una crisis, realmente no hubo una crisis constitucional en Brasil en esta elección con una diferencia de 6 millones de votos aproximadamente entre Lula y Bolsonaro. Bueno, que 6 millones se nos hace mucho, ¿no? Pensando en los 250,000 que hubo en México cuando compitió Andrés Manuel López Obrador contra Calderón, que fue el 0,56% de diferencia, ¿lo recuerdan? Pero yo pensaba justo, ¿no? Observando las elecciones, esta segunda vuelta de Brasil, yo pensaba eso, ¿no? Si esto estuviera ocurriendo en México, híjole, sería el acabose. Pero no hubo este acabose, esta crisis constitucional, porque se pudieron procesar los casi 150 millones de votos del padrón electoral al electorado brasileño en unas horas. O sea, en realidad, yo estaba en el Tribunal Superior Electoral de Brasil, eh, donde llegaban los resultados de la totalización. Bueno, que también los podía seguir en una aplicación, pero era impresionante ver en la pantalla cómo iba aumentando muy rápido el número de secciones, bueno, de casillas, ¿no? Que estaban siendo computadas. Maravilloso. Entonces, y no era, ¿no? El PREP, ¿no? Que conocemos en México como un resultado preliminar, sino que ya eran los resultados. Entonces, en unas horas ya sabíamos quién había ganado. Además, hay casillas, en esta ocasión me parece que hubieron una casilla o dos donde no se pudieron instalar urnas electrónicas y se tuvo que hacer la votación manual, pero fueron dos. Imagínense el país enorme que es Brasil, y algunos problemillas muy mínimos que hubieron en algunas secciones que no permitían tener el 100% de las urnas computadas, totalizadas, pero los matemáticos, ¿no?, del tribunal
cuando hay un momento en donde el resultado, la tendencia ya es irreversible, lo anuncia como tal en los resultados. Entonces ya pongan ustedes con un 98 o 97% de la totalización de los votos, ya se podía tener certeza de que había ganado Lula, ¿no? A pesar de que faltaban 2% de urnas de ser totalizadas. En fin, eh, lo mismo pasó en la primera vuelta, ¿no? Cuando ya era irreversible matemáticamente el resultado, se indica en la aplicación de los votos, entonces eso genera muchísima certidumbre. Y vean, ¿no? Fue la cuestión muy sorprendente de cómo salió eh, mismo Washington, Biden, en redes sociales a felicitar a Lula, antes que saliera el mismo presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre G. Moraes, a dar los resultados, ¿no? En la conferencia de prensa. Entonces, fue una estrategia de Washington y de muchos países. Querían evitar que Bolsonaro tomara una estrategia parecida a la de Donald Trump, que tomó el Capitolio, como recordarán, ¿no? Que invitó a sus simpatizantes prácticamente a tomar el Capitolio. Había muchísima especulación de que esto podía pasar también en Brasil. Había notas, ¿no? De que el hijo de Jair Bolsonaro, que también se metieron a la política, bueno, también eran políticos, diputados, etcétera, había tomado un curso con uno de los asesores de Trump, que precisamente eh, idearon o planearon la toma del Capitolio. Entonces, bueno, esa y otras declaraciones de Bolsonaro, ¿no? Hacían creer que no iba a reconocer los resultados electorales. Hasta la fecha no los ha reconocido como tal, simplemente, bueno, no dijo, voy a seguir la Constitución, pero no voy a felicitar a Lula, dijo, ¿no? Entonces, bueno, fue una estrategia de Washington, eh, justamente salir a reconocer muy rápidamente la victoria de Lula para ejercer presión internacional y que Bolsonaro no tomara una estrategia eh, peligrosa, ¿no? De no aceptar los resultados de la elección. Pero insisto, ¿no? Vean qué maravilla. En Estados Unidos, no sé si ya tienen los resultados de estas elecciones intermedias, pero no tienen un sistema como el brasileño ni como el mexicano y llevan varios días sin saber los resultados electorales, ¿no? Pero bueno, no hay, son sistemas electorales diferentes, ¿no? No hay una crisis ahorita en Estados Unidos porque saben, están acostumbrados a eso, digámoslo de alguna manera, pero ¿qué pasaría en una elección bastante competitiva, ¿no? Que Donald Trump, un actor como Donald Trump vuelva a poner en duda el sistema electoral norteamericano, etcétera, no están preparados para enfrentar algo así. Y vean, en Brasil, procesando los datos de esta manera, de verdad yo creo que fue una de las cosas más importantes para evitar esta crisis constitucional. 48 horas, Jair Bolsonaro no dijo nada, se quedó muy callado y ya después salió en conferencia de prensa, ¿no? A decir esto que les acabo de decir. Y bueno, pues ya se anunció, ¿no? La transición política. Y bueno, sí, hay ahí un tema, ¿no? Que los seguidores de Jair Bolsonaro, los camioneros del país, tomaron las autopistas, cerraron varias autopistas del país, se manifestaron, y bueno, pero no hubo más allá de eso una crisis constitucional, ¿no? Pensemos lo que pasó en 2006, donde Andrés Manuel López Obrador acusó, ¿no? De fraude en las elecciones, se declaró el presidente legítimo, cerró reforma, ¿no? Que sí generó, pues una fuerte duda, ¿no? En un grupo del electorado. Muchas personas sí creen que hubo un fraude realmente en 2006. En fin, entonces, y bueno, el error, como sabemos, ¿no? En el del IFE en aquel momento, pues fue que dijeron que ante un resultado tan cerrado, no iban a salir a dar el resultado del conteo rápido. Que el conteo rápido en México nunca ha fallado. Siempre ha sido hecho por matemáticos muy precisos. Y no salieron a decir esto, ¿no? Ugalde y su Consejo General
pero el conteo rápido de aquel año sí le daba la victoria a Felipe Calderón. Yo creo que hubiera sido muy diferente si hubieran salido ese día a las 8 de la noche a decir eso, mientras que las ciudadanas y los ciudadanos seguíamos en la televisión cómo se procesaba los resultados preliminares, porque nos fuimos a dormir, ¿no? No sé si ustedes lo siguieron, yo sí recuerdo haberlo seguido. Yo me fui a dormir y iba ganando Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y despertamos y ya iba ganando Calderón. Entonces, eso generó mucha suspicacia en muchas personas. Pero si hubieran salido desde las 8 de la noche a decirlo, que eso es lo que decía el conteo rápido, con la salvedad de que como estaban tan cercanos, había un margen de error que podía voltear los resultados. En fin, bueno, son los problemas, ¿no? De los sistemas electorales de la región en elecciones altamente competitivas, pero yo creo que sí deberíamos de considerar, sobre todo pensando en la complejidad que implica en un caso como el mexicano, siendo un país tan grande, realizar el conteo de los votos. Y bueno, eso lo realizan los ciudadanos y las ciudadanas de manera muy adecuada, pero sabemos que existe un gran número de error, ¿no? A veces porque es normal, ¿no? Contar los votos, equivocarse, estos errores se llevan a las actas, también ocurre, ¿no? Que por dolo, entonces, esta es una de las ventajas del voto electrónico, que se reduce la posibilidad de error por dolo, ¿no? Intencional o por el error humano, y entonces las causales de nulidad también, ¿no? Se reducen. En fin, entonces, realmente a mí me impresionó ver el funcionamiento del voto electrónico y bueno, ojalá lo discutiéramos con muchísima más seriedad en México porque creo que podría ayudar, ¿no? Sobre todo, pensemos en estos recuentos de votos de toda una elección, como ya ha ocurrido, los más recientes, el caso de Campeche o el caso de Puebla. Yo no he participado en esos recuentos, pero mis compañeros, algunos compañeros aquí de salas superiores, salas regionales, seguramente alguno de ustedes ha participado en algunos recuentos o han sido integrantes, ¿no? De consejos distritales y sabemos, ¿no? Lo extenuante que pueden llegar a ser estos recuentos, ¿no? Entonces, esto no pasa con el voto electrónico. Entonces, ahí podemos ver cómo la tecnología puede ayudarnos a mejorar algunos problemas de nuestro sistema electoral. En fin, eh, bueno, ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, en Brasil el voto es obligatorio para mayores de 18 años y el voto es facultativo, es decir, opcional para las personas analfabetas, mayores de 70 años y mayores de 16 y menores, a ver qué estoy diciendo. Es opcional para las personas analfabetas mayores de 70 años y mayores de 16 y menores de 18, ¿no? Entonces aquí me faltó poner el 18, que es opcional. Eh, Déjenme decirles, ¿no? Que apenas fue, creo que hasta el 86 o hasta el 88, que se reconoció el derecho al sufragio de las personas analfabetas. Entonces, realmente Brasil logró el sufragio universal, realmente hasta muy tarde, ¿no? Comparado con el derecho al sufragio activo de la región. Y ya brevemente les cuento sobre cómo funcionan las autoridades electorales para que nos vayamos al tema de los partidos políticos. El Supremo Tribunal, bueno, vean esto, es algo muy particular cómo funcionan las autoridades electorales en Brasil, porque, bueno, hay dos tipos de modelo electoral en América, ¿no? En la región. Sabemos que sobre todo es en América Latina, donde existen organizaciones autónomas e independientes especializadas que se encargan de la administración y resolución de impugnaciones de los procesos electorales. Y hay dos modelos que los especialistas han señalado, ¿no? El modelo dual, que es como el caso mexicano, México encabeza ese modelo, y Perú, por ejemplo, también lo tiene, y algunos otros países, y el modelo
de una sola autoridad, ¿no? Donde una sola autoridad, como es el caso de Costa Rica o de Paraguay, donde una sola autoridad organiza las elecciones y también resuelve las impugnaciones, ¿no? Pero el caso de Brasil es todavía más sui generis, porque es el tribunal, aquí está, aquí lo vemos, está aquí en el centro, el Tribunal Superior Electoral, que forma parte, como en México, del Poder Judicial Federal. El Tribunal Superior Electoral es el que organiza las elecciones federales, pero solamente las relacionadas, bueno, sí organiza las elecciones federales, ¿no? Pero sobre todo, en cuanto a las impugnaciones, solo resuelve las relacionadas con presidencia de la República y vicepresidencia, ¿no? Le, bueno, no tiene caso que me vaya a toda esa explicación, porque no estamos hablando de autoridades electorales en esta clase. Les voy a contar muy breve y muy general. O sea, el Tribunal Superior Electoral no solamente organiza las elecciones, sino que también resuelve las impugnaciones, pero no solamente impugnaciones administrativas electorales, sino que también conoce los crímenes electorales. Entonces, imagínense, tiene un gran poder el Tribunal Superior Electoral porque tiene un poder para responsabilizar no solamente administrativamente a los candidatos y partidos políticos, sino también penalmente, ¿no? Entonces también conoce de crímenes electorales. Entonces también es una autoridad penal. Y es muy curioso porque el Ministerio Público, hay un Ministerio Público, pero que ya se ha ido consolidando como un Ministerio Público Electoral, el Procurador General de la República eh, funciona en Brasil como Procurador General Electoral y debe acompañar todos los procesos, ¿no? Todos, sean penales o sean administrativos o sean civiles, deben de acompañar el trabajo del Tribunal Superior Electoral. El Ministerio Público tiene una peculiaridad muy interesante en Brasil porque pues es constitucionalmente tiene la atribución de garantizar los principios de la democracia y garantizar que las elecciones se lleven conforme a lo que dice la Constitución. Entonces, en cualquier momento, básicamente el Ministerio Público tiene una legitimidad activa para denunciar, para cuestionar, por ejemplo, eh, el, el registro de las candidaturas. Tiene un poder muy importante el Ministerio Público en Brasil. Es algo realmente sui generis que yo no había visto en ningún otro tribunal electoral o organismo electoral de la región. Entonces, bueno, es muy curioso porque el Tribunal Superior Electoral, a pesar de tener este fuerte poder, ¿no? Sus ministros está conformado por 7 ministros o ministras, pero es curioso porque algunas, la función electoral es como una función mmm, temporal, no tiene como tal una carrera judicial, y entonces 3 ministros, por ejemplo, son electos de integrantes del Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Constitucional, y entonces 3 ministros son, se dicen que son prestados, ¿no? Del Supremo Tribunal Federal para ejercer la función electoral. Y estos ministros duran en el cargo 2 años, vean, muy poquito, son bienios lo que dura la función porque son como una función prestada, entonces solamente duran en el cargo como 2 años y después de eso pueden ocuparlo máximo por 4 años y ya, se acabó, ¿no? Entonces, pueden volver después, pero ya es de manera voluntaria, pero es un servicio público obligatorio, ¿no? Entonces, si te eligen, si te proponen en las ternas y te votan, porque además vean qué interesante la manera en cómo nombran a los integrantes del Tribunal Superior Electoral. Se eligen unas ternas, integrantes del Supremo Tribunal Federal, de algunos, ¿no?
son 3 del Supremo Tribunal Federal, 3 del Tribunal Superior de Justicia y 3, son 3, 3, 6, bueno, no recuerdo exactamente la cifra, y otros son abogados de renombre, ¿no? Con idoneidad moral y, y de prestigio, ¿no? Con altos conocimientos jurídicos. Entonces, una vez que se tienen eh, estas ternas, estas ternas son electas por eh, el presidente de la República, me parece, y después son votadas por los integrantes mismos en voto secreto del Tribunal Superior Electoral, ¿no? Entonces, es una votación secreta para elegir de estas ternas a quienes van a ser electos. En fin, entonces es muy interesante porque no hay mayor problema, o sea, como acá, ¿no? En México, que, híjole, hay que hacer estas ternas y luego la Cámara, bueno, el Senado, ¿no? Quien elige finalmente de las ternas a las magistraturas electorales, tanto de los tribunales locales como del Poder Judicial de la Federación, y se hace una grilla política, o sea, a la fecha no han podido nombrar las magistraturas regionales y los tribunales electorales locales. Y esto sí es algo importante decir de Brasil, que su modelo para seleccionar las magistraturas electorales es muy eficaz, no hay mayor problema. Tal vez el problema sea que dura muy poco en el cargo y eso pues no permite la especialización, además de que no hay una carrera judicial, ¿no? Porque son como prestados, ¿no? De la carrera judicial de la justicia ordinaria. Entonces vean cómo funciona más o menos el Poder Judicial en Brasil. Está el Supremo Tribunal Federal, que es ¿no? la máxima autoridad constitucional del país, y existe lo que es la justicia común, y la justicia especializada, ¿no? La justicia común, donde hay un Tribunal Superior de Justicia, tribunales regionales federales, jueces federales y jueces de los estados y el Distrito Federal. Y está también la justicia especializada. Entonces vean que la justicia electoral forma parte de esta justicia especializada y hay tribunales regionales electorales, uno en la capital de cada uno de los estados de Brasil y uno en el Distrito Federal. Y vean esto que está también muy interesante, existe la figura del juez electoral a nivel local, ¿no? Entonces, esto está también muy interesante, además de que existen juntas electorales. Las juntas electorales se crean eh, durante el proceso electoral y está conformada por jueces de derecho y ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Para realizar los trabajos, como los consejos distritales más o menos, imaginemos, pero la figura del juez electoral es permanente, entonces no es temporal, entonces conocen de crímenes electorales, cuando hay problemas el día de las elecciones, pues los jueces electorales resuelven de inmediato las impugnaciones. Realmente es un sistema muy interesante, como ustedes pueden ver. En fin, no vale la pena que les explique mucho más de esto porque lo que nos interesa es el sistema de partidos y creo que ya me llevé casi una hora hablando en general del sistema político electoral, pero no sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo, ¿no? ¿Qué tal, Hilary? Te escuchamos. Bueno, se me hizo un poquito interesante, bueno, más bien muy interesante todo lo que está diciendo. Nada más me surgió una duda. No sé si tenga, o sepa cuál es la sanción que corresponde en cuanto a que el voto es obligatorio y por ahí, no sé si le pudiera regresar a su lámina nada más tantito, que es a partir de los 16 años, es como opcional y ya no alcancé a leer bien, y facultativo, pues obviamente leí que era para personas, analfabetas, mayores de 70, y no sé qué pasa o dónde entran las personas, digamos, con alguna discapacidad, a lo mejor, pero en este caso que no coordinen bien, ¿no? Sí. Ahí sí, no sé. Ay, quité la presentación. Sí, muy buena pregunta, porque son sanciones
administrativas. Quienes no ejercen el voto deben pagar una multa, pero déjenme decirles que son muy bajas las multas. Eh, son, son como de, no recuerdo exactamente, pero son muy bajitas, al grado de que había un dilema ahora. Vean algo muy interesante de Brasil. Como hay una cantidad importante de pobreza, se habla de que una de cada 3 personas en Brasil tiene un grado de pobreza. Algo que se ha implementado desde los 60, de los 70, es que el día de las elecciones el transporte público debe ser gratuito, ¿no? Eh, y, y entonces hubo una polémica justo en este proceso electoral porque había muchas sospechas, ¿no? De que el gobierno federal estaba ahí interviniendo de alguna manera para evitar el voto justo de las comunidades más pobres, porque las comunidades más pobres del norte y nordeste del país estaban apoyando a Lula. En fin, entonces como que había operativos, se decía operativos de la Policía Federal para desincentivar el voto en estas partes del país. Y hubo muchísimos videos en redes sociales donde se veía policías eh, de la Policía Federal Rodoviaria, es decir, ¿no? De las carreteras, esta policía, que estaban haciendo operativos supuestamente para identificar personas que estuvieran comprando el voto, porque es muy normal, ¿no? En día de la elección, que este tipo de policías detengan a personas con camiones llenos de dinero en efectivo, ¿no? Para comprar el voto. Pero entonces había como sospechas, denuncias del PT, del Partido de los Trabajadores, del Partido de Lula, de que se estaba deteniendo a las personas en estos autobuses que estaban funcionando de manera gratuita para llevar a las personas a votar. Pero vean qué interesante esto, ¿no? Porque se tuvo que aprobar un acuerdo a pocos días de las elecciones para decir que se garantizara efectivamente la gratuidad del transporte público y no solamente eso, que los gobiernos municipales podían utilizar los autobuses escolares o transporte privado para transportar a las personas a que fueran a votar, con rutas especiales, ¿no? Para que las personas del campo, del ámbito rural, pudieran ir a votar, porque sí, les quedan muy lejos a veces las casillas. Yo creo que eso es un problema importante, que quedan muy lejanas algunas secciones electorales para algunas personas. En fin, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hubo una denuncia del PT, insisto, del partido de Lula, ante el Supremo Tribunal Federal. Ahorita les explico eso también, que híjole, está muy complejo. Cómo funcionan. No es como acá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tiene la última palabra, salvo en acciones de inconstitucionalidad. Acá, si bien el Supremo Tribunal, bueno, el Tribunal Electoral Superior tiene facultades de control de constitucionalidad y convencionalidad, aunque no realizan control de convencionalidad realmente, es otro problema en Brasil, pero lo que sí hacen es, ¿cómo se llama esto? Eh, aunque realiza control de constitucionalidad los jueces electorales y todos los jueces del país, quien tiene la última palabra en temas constitucionales es el Supremo Tribunal Federal. Entonces, hay 4 instancias, porque está el juez electoral, está los jueces de los tribunales regionales electorales, está el Tribunal Superior Electoral y luego hay que ir hasta el Supremo Tribunal Federal. Eso es un problema. La justicia electoral en Brasil no es pronta ni tan expedita, ¿no? Como en México. Algunos asuntos, obviamente, sí los resuelven muy rápido, pero hay temas donde tarda muchísimos años la justicia electoral en llegar. Yo en, estaba investigando de esto, ¿no? Justamente, y apenas estaban resolviéndose sanciones a partidos políticos por incumplir con la cuota de género de las elecciones de 2020, 2 años después. Pero bueno, ¿por qué les estaba diciendo lo del voto? Perdónenme, lo del voto obligatorio. Porque muchas personas, no, según estudios, no van a votar porque es más caro pagar el transporte colectivo o el transporte privado que pagar la multa, ¿no? Entonces, en Brasil
hay un abstencionismo aproximado bueno, en la primera vuelta de estas elecciones generales, el abstencionismo fue como del 21-22%, y en esta elección de segunda vuelta se redujo de manera importante. Bueno, 20% llegaron al 20%, pero el presidente del Tribunal Superior Electoral estaba muy contento porque creo que desde que Brasil regresó a la democracia en el 88, es el año donde ha habido el menor porcentaje de abstencionismo electoral de la historia, ¿no? Bueno, entonces pueden ser 2 puntos porcentuales o 1 punto porcentual, pero bueno, fue un logro para el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? La pregunta fue muy concreta y yo me volé. Es que como ven, está muy interesante y es muy complejo, entonces quiero explicar algo y me voy. Y realmente me encantó conocer mucho, un poquito a profundidad de Brasil, porque todavía me falta conocer más, no me voy a mentir de que soy especialista, pero las sanciones son administrativas, son multas, pero estas multas, les digo, insisto, son muy bajas. Está más caro, por ejemplo, el transporte público o el transporte privado para el día de las elecciones. Fue una de las razones, ¿no?, de que se determinara que el transporte privado también podía ser usado para llevar a las personas a votar. Y eh, si tú no votas en diferentes, por ejemplo, en 3 elecciones consecutivas, si tú dejas de votar en 3 elecciones consecutivas, además de que tienes que pagar esas multas por elección, se te da de baja del cartorio electoral, del padrón electoral, ¿no? Entonces, eh, se te da de baja del cartorio electoral y tienes problemas también para gestionar trámites como el pasaporte y otros trámites administrativos. Entonces, bueno, obviamente con el tema de la pandemia, estas medidas fueron flexibilizadas, ¿no? No aplicó esta obligatoriedad durante los años de la pandemia, pero ya regresó, ¿no?, este tema de la obligatoriedad del voto, ya que está como más tranquilo el tema de la pandemia. ¿Y qué otra pregunta me habías hecho? Ah, de las personas, ¿no? La edad, que no quedaba muy claro. Sí, es que aquí en la lámina no lo puse muy bien. El voto es obligatorio para mayores de 18 años, pero vea, o sea, el voto es obligatorio para de los 18 años a los 70, ¿no? Para todas las personas, pero es opcional para personas analfabetas, las que no saben leer y escribir, y para mayores de 16 y menores de 18. No sé si con esto queda más claro. Y respecto a las personas con alguna discapacidad, es posible presentar, bueno, hay muchas facilidades para que las personas voten, eh, además de que está como, aquí se ve, ¿no?, que tiene como un sistema braille la urna. Las personas en general pueden presentar lo que se llama la justificativa, que es un trámite que realizan, pueden presentar, me parece, también por internet, para justificar por qué no pueden ir a votar, ¿no? Entonces, sí hay razones que justifican que las personas en algún momento no puedan votar, pero sí te voy a ser honesta, no sé exactamente, ¿no?, si hay alguna consideración especial para las personas con discapacidad. No sé si con eso ya resolví tu duda. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. No sé si alguien más quisiera preguntar algo, hacer algún comentario. Bueno, entonces nos vamos ya de lleno con el tema de los partidos políticos, que es realmente el tema que bueno, pero es que sí era necesario, ¿no?, hablar un poco del contexto del sistema político y del sistema electoral. Bueno, autoridades electorales, ya lo vimos ya. Vámonos ya al sistema de partidos. Vean ustedes algo interesante de la definición de los partidos políticos que está en la ley 2 partidos políticos. En el artículo primero se establece que el partido político es una persona jurídica, pero vean esto, de derecho privado, ¿no?, destinados a asegurar el interés del régimen democrático,
la autenticidad del sistema representativo y a defender los derechos fundamentales definidos en la Constitución Federal. Pero vean, porque tradicionalmente hasta el 88 el régimen de los partidos políticos era de derecho público y es en el 88 cuando se vuelven personas jurídicas de derecho privado. Un poco lo que yo he leído y lo que sé, no les voy a mentir, no les voy a decir que yo sé exactamente por qué pasa esto, no estoy muy segura por qué, pero algo de lo que yo leí es que había un fuerte control durante la dictadura hacia los partidos políticos. Entonces, básicamente los partidos políticos no tenían autonomía, no tenían como la posibilidad de establecer sus propios estatutos y sus organizaciones internas, y el Estado intervenía mucho, ¿no? La dictadura militar que empezó en Brasil, eh, hay que decir esto, que no lo mencioné al principio, pero Brasil es un país muy especial, ¿no? Considerando el contexto de América Latina, no solo porque fueron una colonia portuguesa y no española o inglesa o francesa, como otros países de América Latina y el Caribe, eh, sino porque su proceso de independencia no fue a partir de una lucha armada, ¿no? Su proceso de independencia básicamente vino después, eh, se fue otorgado, ¿no? Así de, bueno, sí, creo que es momento de darles la independencia, venga, ¿no? Se las damos. Entonces, eso hace a Brasil, pues, un país excepcional, ¿no? Pensando en las luchas armadas, las luchas de revolución de independencia que hubo, pues, prácticamente en todo el continente. Entonces, Brasil es un caso muy especial. Pero a pesar de eso, de que no fue un movimiento eh, revolucionario, una lucha política, pues también ha tenido problemas, ¿no? Para consolidarse como un régimen democrático. Tengo entendido que han habido dos dictaduras, que aquí lo podemos ver claramente, miren. En este cuadro podemos ver la evolución del sistema de partidos en Brasil, ¿no? Entonces vean que en 1889, ¿no? Viene este periodo durante la proclamación de la República, la proclamación de la República, y viene un periodo, ¿no? De la República Vela, de 1889 a 1930. Después viene una revolución de 1930 a 1937 y una dictadura que se conoce como la dictadura do Estado Novo, de 1937 a 1945. Y este es como el periodo, digámoslo, como de mayor desarrollo democrático que hubo en Brasil, de 1946 a 1964, donde hubo un multipartidismo, pero vean que en 1964 se da un golpe de Estado, una dictadura militar que dura hasta 1985. Entonces, durante este periodo, pues hubo muchísimo control de los partidos políticos. Se piensa generalmente, ¿no?, que durante las dictaduras no hay mucha actividad partidaria, pero la literatura nos dice, nos sugiere lo contrario, ¿no?, que muchas veces las dictaduras o los regímenes autoritarios necesitan de tener partidos políticos, a veces testimoniales, para simular que existe un régimen democrático, ¿no? Entonces, esto pasó en Chile, pasó en Brasil, ¿no? Donde la dictadura como que controla durante la dictadura militar en Brasil. Los militares crean básicamente dos partidos políticos, se llama bipartidismo imposto, ¿no? Durante este periodo. Pero bueno, ahorita explicamos esto a mayor detalle. Pero entonces, esto es lo que de alguna manera, ¿no? Este control fuerte de la dictadura es lo que lleva como a plantear que los partidos políticos no deben de ser controlados por el Estado, ¿no? Sino por un derecho privado. Pero si a ustedes analizan lo que establece la Constitución Federal de Brasil o esta ley de partidos políticos, que es de 1995, pues no son reglas muy distintas, ¿no? De, por ejemplo, lo que ocurre en México en cuanto a su creación,
en cuanto a su financiamiento, ¿no? Son reglas muy similares en cuanto a las reglas de sus estatutos. La justicia electoral puede intervenir en las decisiones de justicia intrapartidaria. Entonces, es interesante que su definición sea de derecho privado, pero les soy honesta, yo en los hechos no he encontrado algo que haga esto particularmente distinto de un caso como el mexicano, ¿no? En los hechos. Pero bueno, habría que investigar más porque es algo que yo apenas estoy conociendo a partir, ¿no?, de septiembre de 2022 que empecé a estudiar Brasil para ir a las elecciones. Y bueno, eh, entonces vemos, ¿no?, que en México sabemos muy bien cómo ha ocurrido la transformación de nuestro sistema de partidos, ¿no? Partimos de una revolución mexicana donde inician la existencia de partidos políticos, ¿no? Básicamente, después del porfiriato empezamos a tener partidos políticos, con una historia de sistema de partido hegemónico por más de 70 años, y después de una transición eh, concertada, ¿no? De alguna manera, liberación a cuentagotas, reformas electorales importantísimas del 77, del 86, del 90, del 96, etcétera. Transitamos a un multipartidismo. Y ahí estamos, ¿no? Hubo un problema en donde hubo un fenómeno muy curioso con Morena y se hablaba de que íbamos a transitar a un sistema de partido dominante, pero no fue así porque en 2021 eh, Morena no logró la mayoría calificada, ¿no?, para hacer reformas constitucionales. Pero vean que en Brasil ha sido como mucho más complejo. Y sí les cuento que hay diferentes perspectivas sobre la estabilidad del sistema de partidos en Brasil. Yo buscando literatura me encontré tanto con especialistas que consideran que Brasil es un caso muy sui generis en el mundo del sistema de partidos, porque si bien o es una de las principales economías del mundo, tiene un subdesarrollo a nivel partidario. Esto, por ejemplo, es la opinión de un experto de Harvard que vivió en Brasil y que estudió los partidos políticos, pero hay otros estudios, como este que les recomiendo mucho para entender la estabilidad del sistema de partidos de Brasil, y vean, se llama así, el sistema de partidos en Brasil, estabilidad e institucionalización de 1982 a 2014, que es una publicación de colaboración de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas con el Instituto Nacional Electoral. Me parece que esta obra la coordina incluso Flavia Freidenberg, que es una de las politólogas que más ha estudiado los sistemas de partidos en América Latina. Y bueno, este texto me parece muy bueno, lo estuve revisando para preparar esta clase, y es un ejemplo, porque hay varios textos que también ponen en cuestionamiento esta idea tradicional de que Brasil tiene un sistema de partidos bastante frágil, ¿no? Y vean, esto se ve aquí con claridad, ¿no? Durante la proclamación de la República hubo una extinción de los partidos monarquistas. Durante el periodo de la República de Vela se crea un partido republicano de Estado, donde había dos partidos, el Partido Republicano Rio Grandense o Partido Federalista do Rio Grande do Sul, etcétera, ¿no? Bueno, vean, algo interesante es que el Partido Comunista de Brasil, fundado desde 1922, fue mantenido en la ilegalidad, ¿no? Como en México, también el Partido Comunista Mexicano, desde su creación, también creo que fue en 1917 o 1900, creo que fue en el mismo año incluso que Brasil, el Partido Comunista Mexicano, cuando se funda. No, no es cierto, fue mucho antes, como en el 14, pero también fue mantenido en la ilegalidad, ¿no? Hasta el 77. Pero vean, ¿no? Hubo una extinción de los partidos políticos durante la primera dictadura del Estado Nuevo. Empieza a proliferar un multipartidismo importante durante la República Nova de 1946 al 64, pero después, ¿no?, con la dictadura militar se extinguen esos partidos políticos que estaban empezando a proliferar, y viene entonces una extinción de partidos políticos y el bipartidismo impuesto del que hablábamos en la dictadura militar. Y también lo curioso es que se fue transitando, ¿no?, como una transición también concedida
paulatinamente por la dictadura militar. Los militares crearon como dos fuerzas principales de este bipartidismo impuesto, la fuerza Arena y, y la, el movimiento democrático por Brasil, algo así. Y, ¿cómo se llama? Y poco a poco llegó a un punto de inflexión hasta que eh, el partido de oposición, digámoslo así, el Arena era el partido oficialista y el partido de oposición empezó a ganar más escaños de manera democrática y entonces, pues como que empieza la dictadura como que a tambalear, ¿no? Pero en fin, eh, de 1985 en adelante, que es la democracia actual, empieza a generarse un multipartidismo. Entonces, se habla de la fragilidad del sistema de partidos en Brasil por esto, ¿no? Porque no ha podido germinar con estabilidad un sistema porque ha sido interrumpido, ¿no? En dos ocasiones por dictaduras. Entonces, por eso se habla, ¿no? Además de que los requisitos, ahorita lo vamos a ver, para formar un partido político en Brasil son muy laxos, son muy flexibles. Entonces, se habla de una gran fragilidad. Bueno, aquí, vean, qué interesante. Aquí pues, puse una liga. Les voy a compartir la presentación. En esta liga ustedes pueden ver todos los partidos que estuvieron registrados durante el periodo democrático antes de la dictadura militar. Bueno, también durante el periodo de la dictadura militar, ¿no? Pero aquí en total son 42 partidos políticos registrados de 1945 a 1979. Entonces aquí pueden consultar, ¿no? Algunos todavía existen, la mayoría sí, y algunos ya no. Entonces aquí pueden consultar el nombre del partido, las siglas, si todavía existe, los fundadores, si tiene representaciones ante el Tribunal Superior Electoral, ¿no? En fin, pues aquí tenemos un listado de 42 partidos políticos que han sido registrados oficialmente del 45 al 79. Espérenme, tantito, acá está. Entonces, bueno, ¿qué más? Entonces les digo, ¿no? Hay opiniones encontradas. Me pareció muy curioso eso. Cuando, no sé si ustedes revisamos, ¿no? Las premisas básicas, cuando le hablábamos de los sistemas de partido, Brasil siempre se pone ejemplo, ¿no? Como un sistema multipartidista atomizado, ¿no? Es decir, que hay la oferta política está altamente atomizada, o sea, muy dividida, ¿no? Y entonces se habla también de que esto genera muchísima inestabilidad. Pero vean lo que nos sugiere justo Sousa, Floriano y Duamaral en este texto que les recomiendo. Eh, Desde mediados de la década de los 1990, son los mismos grupos organizados alrededor de la polarización entre el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, el PT, y el Partido de la Socialdemocracia de Brasil, quienes controlan la dinámica política nacional, ¿no? Entonces, si bien ahorita, por ejemplo, hay un registro de 32 partidos políticos a nivel nacional en Brasil, todos estos, ¿no? Realizan, les hablaba hace unas sesiones que en Brasil se puede hacer la figura de la coalición, pero también la federación de partido, que ahorita les explico qué es la federación, porque recuerdan que no sabía con exactitud, ya investigué, ahorita les platico, pero vean que estos principales bloques, ¿no? Han estado en el lado opuesto de las elecciones desde 1998 con la reelección de Cardoso, en 2002 con la primera elección de Lula, en 2006 con la reelección de Lula, en 2010 con la elección de Dilma Rousseff, liderando también, que por cierto les recomiendo un documental de Netflix donde explica el llamado golpe de Estado que hubo en contra de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Hay un documental buenísimo en Netflix que se llama, ay, no me acuerdo, pero sí les tengo que decir, véanlo, por favor. No sé si ya lo vieron, ¿ya lo vieron? Netflix, Al borde de la democracia se llama. Brasil, creo, vamos a ver si se llama así.
Al filo, al filo de la democracia. Está muy bueno ese documental. Véanlo, porfa. Eh, la verdad es que te das cuenta, ¿no? De, de la estrategia política que hubo ahí, ¿no? Para quitar a Dilma Rousseff del poder. Entonces ya me dirán qué opinan después. Pero bueno, entonces, liderando también las bancadas del gobierno y oposición del Congreso Nacional, es decir, que estos dos grupos polarizados, del PT y de la eh, socialdemocracia de Brasil, ¿no? Son estos dos grupos que también generan las principales bancadas de gobierno y oposición en el Congreso y también en el gabinete, ¿no? Y entonces con las otras fuerzas políticas relevantes agrupándose, ¿no? Entonces el PMDB, el PTB, el PPB y el PP casi siempre adhiriéndose a los gobiernos tanto del PT como del otro, y esta polarización poco a poco se fue extendiendo a otros niveles y disputas, transformándose en una característica fundamental del actual periodo democrático, ¿no? Entonces, si bien pareciera que hay una gran cantidad de partidos políticos, ¿no? Lo que vemos es esta polarización entre estos dos principales partidos políticos, que sí tienen posturas a veces muy extremistas, y eso es lo que genera, pues, polarización política, ¿no? Y bueno, eh, un ejemplo, ¿no? De, de cierta inestabilidad política o volatilidad política, está el caso de Bolsonaro. Jair Bolsonaro ha estado en 9 partidos políticos, básicamente desde el 89 que empieza a estar en la política, en el Demócrata Cristiano del 89 a 1993, en el Progresista Reformista o PPR del 93 al 95, el Progresista Brasileño del 95 al 2003, en el Laborista del 2003 al 2005, el Partido del Frente Liberal en el 2005, el Partido Progresista o PP 2005 a 2000, de 2005 a 2016, donde el presidente batió su récord de permanencia con 11 años, o sea, fue el partido político en el que más estuvo, el Social Cristiano de 2016 a 2018, el Social Liberal de 2018 a 2019, con el que llegó al Plan Alto, ¿no? Al Palacio de Gobierno, y se peleó y se quedó sin partido entre 2019 y 2021, hasta que se sumó a su actual nomenclatura partidaria, el Partido Liberal, ¿no? Entonces, esto es como un ejemplo, ¿no? De este subdesarrollo que se habla de partidario, ¿no? Bueno, también en México le llamaríamos esto chapulinazo, ¿no? Ir de un partido a otro. En Brasil le llaman saltibanqui, creo. Y vean que de las cuestiones más novedosas que han habido en el sistema electoral brasileño, en sus últimas reformas electorales, está el tema de la ficha limpia, que son, híjoles, que en Brasil está bien complejo el tema para obtener una candidatura, no solamente debes de cumplir con requisitos de elegibilidad, sino que en cualquier momento te puede caer una causa de inegibilidad. Híjole, no quisiera meterme en eso porque está muy complejo. Y bueno, pero lo que les quiero contar es que en Brasil hay un monopolio eh, partidista. Solamente a partir de una candidatura partidista tú puedes acceder a los cargos de elección popular, y una de sus reformas más recientes tiene que ver con la fidelidad partidista, ¿no? En México muchas veces, no sé si ustedes lo han escuchado o se han preguntado, ¿no? O han pensado, ¿por qué no hacemos nada con estos chapulines que van de partido en partido? Pues en Brasil se acaba de regular esto, y vean, aquí está la legislación clara para no equivocarme. Aquí está el tema de la fidelidad partidaria. Entonces vean ustedes que, bueno, no es tan reciente. Desde 2007 viene a partir de una resolución del Superior Electoral. Pero bueno, ¿en qué consiste la fidelidad partidaria? Que si tú
tienes un cargo de elección popular y te sales injustificadamente de un partido político, cualquier partido interesado puede promover una acción para quitarte el mando electivo. O sea, te pueden quitar el cargo electivo porque ya no tienes partido político, ¿no? A menos que sea una causa justificada. ¿Y cuáles son las causas justificadas que contempla la ley? Aquí están, espérense. Que tu partido político se fusione con otro partido político. Que se cree una mudanza sustancial o desvío reiterado del programa partidario, ¿no? Que tú ya no creas en el partido político porque se hace un cambio sustancial, ¿no? Del programa o los estatutos, o que sufras una discriminación personal grave. Fíjense que a mí muy recurrentemente en algunos foros de capacitación me decían esto, ¿no? Que por qué el tribunal no hace nada ante el chapulinazo, ante los chapulines. De entrada, porque no hay una sanción, ¿no? Regulada en nuestra normativa electoral, pero justo yo argumentaba esto, ¿no? Que han habido muchos casos en donde hay violencia política o discriminación fuerte en los partidos políticos y se salen las personas, se cambian, ¿no? Están en un grupo parlamentario y se cambian a otro, o de un partido a otro, ya estando en el poder legislativo, porque están sufriendo de violencia política o de discriminación. Entonces yo justo argumentaba eso, que se me hacía peligroso, ¿no? Castigar a alguien que se salga de un partido político, porque lo que se dice aquí es que se está traicionando el voto del ciudadano que votó por esa persona, pero que también votó por un partido político. Y si tú te cambias de partido político por intereses personales, pues estás traicionando el mandato electivo. Pero yo decía esto, ¿no? Que puede ser riesgoso porque muchas veces se justifica porque hay violencia política o discriminación. Entonces yo decía que era peligroso y que lo mejor es castigar a partir del voto popular, ¿no? Que sea un control electoral y no un control jurisdiccional. Pero entonces me pareció muy interesante esta normativa de Brasil, porque sí están contemplando eso, ¿no? Eh, que si no hay una causa justificada para salirte del partido político, se te sancione para que no estés brincando de un partido a otro, ¿no? Entonces, sería interesante averiguar por qué no se sancionó a Bolsonaro, ¿no? Que perdió partido político cuando era presidente. Entonces, 2 años no tuvo partido político. ¿Por qué no perdió el mandato electivo, no? Bueno, habrá que investigar. Seguro hubo una denuncia o algo y ahí hubo una razón, quién sabe. Pero vean, es interesante. Yo pensé que era más reciente esta norma, pero no, vean que es desde 2007. Y aquí están las diferentes resoluciones. Bueno, aquí pueden ustedes, les puse los links por si les interesa tanto como a mí. O sea, yo ya estoy fascinada de verdad con el sistema electoral de Brasil. Me pareció, no porque lo considere superior o mejor que algún sistema, sino porque pues, me pareció muy interesante, ¿no? Es muy peculiar todo su modelo electoral. Hay muchísimas similitudes, pero también hay muchas diferencias muy interesantes. Y sobre todo muy buenas prácticas. Déjenme decirles también que es una maravilla el sistema para consultar sentencias. Se los voy a enseñar porque no viene al caso, pero yo de verdad quiero que vean esta cosa maravillosa. ¿Qué hora es? Perdónenme, es que quedé fascinada, pero vean esto. Es que facilita la investigación. Vean, este es el sistema de estadísticas procesales electorales de la justicia electoral de Brasil. Es reciente, o sea, es muy reciente, porque solamente podemos conocer los casos a partir de 2022, ¿no? O sea, sí puedes leer sentencias anteriores, pero la estadística como tal está a partir de este año. Es una cosa maravillosa porque aquí tú podías ver las diferentes impugnaciones que se han presentado, ¿no? Tan solo, vean, estos, estos son las clasificaciones judiciales de los principales medios de impugnación. Entonces vean que el mayor número de procesos tenían que ver con el registro de candidaturas, presentación de cuentas electorales, 29.069 impugnaciones, representación, que es un medio de impugnación para impugnar propaganda irregular, por ejemplo, petición civil, que es un poco,
Bueno, son diferentes, está complejo, no les voy a mentir. Son más de 150 clasificaciones judiciales que tiene el sistema electoral brasileño. Porque recordemos, como les contaba, que no solamente tienen facultades para conocer impugnaciones administrativas, porque es el órgano que organiza las elecciones. Entonces, son recursos administrativos, pero también son juicios de la justicia electoral y los recursos de esos juicios, ¿no? ¿Sí me explico? Y además, la justicia penal. Entonces, hay muchísimos procesos, son 150 clasificaciones judiciales, ¿no? Tienen, no, híjole, está increíble. Y bueno, tengo que presentar un informe final de todo esto el 20 de noviembre, amigos, entonces no he acabado. Tengo que explicar todo esto, hagan de cuenta. Pero bueno, es una maravilla este sistema porque podemos ver cuántos recursos hay actualmente, pero no solamente dices, bueno, eso también lo puede hacer cualquiera. No, se pueden hacer cruzamientos de datos, amigos y amigas. Estoy maravillada con esto. Miren, y de hecho pedí participar en el hay una comisión de fortalecimiento aquí en el Tribunal Electoral. Nos invitaron a quienes trabajamos en el tribunal a participar en estos grupos de trabajo para mejorar y pedí que me metieran en el de estadística judicial porque necesito que implementemos esto en México de verdad. Vean, entonces aquí podemos ver, ¿no? Son las diferentes clasificaciones. Imagínense que son los medios de impugnación en materia electoral. Entonces, vean, por ejemplo, esta acción de investigación judicial electoral, se investigan a los servidores públicos, bueno, a cualquier candidato o candidata por abuso de poder político y económico, ¿no? Entonces vean que hay 193 expedientes actuados, tramitados. Además de que es muy útil esta estadística, le das clic aquí y te aparecen todos estos, ¿no? Y puedes acceder a ellos. Y no solamente accedes a ellos y lees la sentencia, sino que te ponen todo el expediente judicial, amigos y amigas. Y bueno, y el, y el sistema del Supremo Tribunal Federal todavía está mejor porque tiene como una búsqueda mucho más inteligente. Bueno, me está fallando aquí por el ejemplo pero puedes hacer cruzamiento de datos, o sea, cruzar datos, ¿no? En fin, si quieren luego lo revisan con calma, porque no es el tema, pero esperemos que pronto tengamos algo así en nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me metí al grupo a ver si me acepta para promover que tengamos un sistema de estadísticas así. Bueno, espérenme. Ya me he perdido esta representación. Acá está. Ay, entonces, ¿en qué andábamos? Bueno, ¿cuáles son los partidos políticos actuales? Aquí también les pongo en la presentación la liga. Vean que actualmente hay 32 partidos políticos registrados ante la justicia electoral. Y aquí también podemos ver cuáles son los partidos políticos que tienen actualmente, ¿no?, un puesto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, ¿no? El Partido Liberal tiene en total 76, el PP 56, el PT 56, que es el partido de Lula, tiene 56 actualmente. El Partido Liberal, que es el de Bolsonaro, tiene 76, ¿no? Y aquí vemos los diferentes partidos políticos. Entonces, pues ustedes recordarán, ¿no? El número, las formas de medición para comparar los sistemas de partidos. Una cosa son los partidos políticos nominales, que son 32, y otros los partidos políticos efectivos, ¿no? Los que realmente tienen poder decisorio en los órganos de representación política. Entonces aquí podríamos hablar más o menos en promedio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pongan ustedes que entre 11 y 12 partidos políticos efectivos, ¿no? Bueno, hay que hacer un cálculo eh, específico y vean que la Cámara de Diputaciones se compone por 513. Entonces, esto que dice el presidente de la República, nuestro país, de que tenemos un número elevado de representantes, no está tan descabellado, considerando, ¿no?, que Brasil es la cuarta democracia más grande del mundo y su Cámara de Diputados tiene 513, ¿no? Y en México tenemos 500 diputados y diputadas. Entonces, es una de las cuestiones que sí debemos de discutir. No digo que sea realmente correcto la iniciativa, ni toda la iniciativa, obviamente,
ayer, como ustedes saben, fue la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral y los OPLES. Pero bueno, esto es un dato interesante, porque la proporción de ciudadanía en relación con los congresos, los parlamentos, México está por encima de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, o sea, no es solamente decir austeridad por austeridad, o sea, sí hay una desproporción ahí interesante en nuestro país. Vean, ¿no? 513 diputados en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y vamos a ver la bancada en el Senado. Denme un momento que se me está apagando la computadora, tengo 5%. Muy rápido por el cargador. No sé si en lo que vengo quisieran comentar entre ustedes algo. Listo, perdónenme, ya estoy de vuelta. Entonces, estábamos viendo el Senado. Bueno, aquí bueno, aquí tenemos la mesa, legislatura actual, senadores en ejercicio. ¿No? Y aquí podemos observar la lista de los senadores. Bueno, aquí les dejo la liga para que ustedes lo consulten, no tiene caso detenernos en esto. En fin, ¿cuáles son los requisitos para formar partidos políticos en Brasil? Es muy fácil, por eso hay tantos partidos políticos, básicamente comparando, ¿no?, con nuestro sistema mexicano. Se necesita comprobar en un periodo de 2 años el apoyo de electores que no están afiliados a otro partido político, 5%, ¿no? 5% de los votos dados en la última elección general para la Cámara de Diputados, que no sean los votos en blanco ni votos nulos, ¿no? Como lo que en México consideramos como los votos válidos emitidos, y estos deben estar distribuidos en 1/3 o más de los 27 estados y el Distrito Federal de Brasil, con eh, un 0.1%, pero vean, ni siquiera es 5%, es 0.5%, vean, o sea, es muy sencillo crear un partido político, ¿no? Con un mínimo de 0.1% del electorado que haya votado en cada uno de estos estados. Entonces, pues es una gran flexibilidad. Y de todos los partidos políticos que obtienen el registro oficial, van a obtener al menos el 5% del financiamiento público. El 95% del financiamiento público se distribuye de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en el Congreso Nacional en la elección anterior, pero el 5% se garantiza a todos estos 32 partidos políticos que están registrados en el sistema electoral de Brasil. Algo que me pareció muy interesante del caso brasileño es que el fondo partidario, se llama Fondo de Asistencia Partidaria, está compuesto por el financiamiento público que más o menos se distribuye como se distribuye en México, tomando en cuenta las personas que están inscritas en el padrón electoral y la unidad de medida, ¿no? La actualización es algo similar como se distribuye en Brasil, pero algo que me llamó la atención es que este fondo partidario también está integrado por las multas de la justicia electoral, es decir, que se les da dinero a los partidos políticos, pero de las propias multas, ¿no? De las propias violaciones políticas que ellos cometen. Entonces, también forma parte del sistema. Bueno, que la práctica y los hechos no debe ser tan diferente, ¿no? De cómo funciona en México, que al final de cuentas, pues violan la ley porque forma parte
el mismo financiamiento público que están recibiendo los partidos políticos en México, ¿no? En fin, ¿qué me falta de contarles? ¿Qué más? Bueno, creo que solo me resta contarles el tema de las federaciones, que esto sí es muy novedoso. Fue a partir de una resolución del Tribunal Superior Electoral de 2021 que se regula. Ven que la ley de partidos políticos viene desde 1995 y la federación de partido político implica que cualquiera de estos partidos políticos, de estos 32 partidos políticos, se pueden unir, no para actuar en un proceso electoral específico, porque eso es el término de la coalición, sino para funcionar como un solo partido político, como si fuera una sola asociación gremial, al menos como mínimo durante los próximos 4 años, ¿no? Y se pueden quedar así para siempre, digámoslo así, pero con un mínimo de 4 años. Entonces, tenemos, por ejemplo, que eh, para, para este proceso electoral, por ejemplo, tuvimos a la Federação Brasil da Esperança, FEBrasil, que fue la federación eh, de partidos que de la candidatura de Lula, y entonces se unieron el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde para promover la candidatura de Lula, pero que van a estar así para los próximos 4 años, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque, pues, esto también tiene que ver, ¿no? Con un gobierno de gabinete, ¿no? Un gobierno de coalición, pues en donde en estos próximos días estaremos viendo, ¿no? Cómo el gabinete será integrado por integrantes de estos partidos políticos, muy seguramente, porque están actuando como una sola agrupación gremial, ¿no? Otra federación que tuvimos a partir de este proceso electoral es el del Partido de la Socialdemocracia Brasileña y Ciudadanía, y la Federación PSOL-Rede, con del Partido Socialismo y Libertad y la Red Sustentabilidad. Pero bueno, Bolsonaro fue por una coalición de partidos políticos, no fue por una federación, pero bueno, esto es como algo interesante y peculiar y muy reciente del caso brasileño. Entonces, habrá que ver cómo funciona. A lo mejor esto puede tener alguna repercusión en la estabilidad o disminución tal vez a la larga del número de partidos políticos nominales en el sistema electoral de Brasil. Entonces, bueno, aquí ya dejaría yo mi intervención para que en los próximos 15 minutos, más bien ustedes ahora me planteen sus preguntas, dudas o comentarios, que intentaré resolver porque yo les confieso que pues, no puedo decirme que soy experta en el sistema de partidos de Brasil, sino que esto es lo que yo les puedo compartir a partir de mis investigaciones y observaciones que vienen de septiembre a la fecha. Entonces, estaré abierta a sus comentarios. ¿No? Ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo con lo que me quedo pensando es por qué Brasil no ha llegado a este voto universal. ¿Por qué esta cuestión de que sea facultativo para personas analfabetas o mayores de 70 años? Me parece un tanto restrictiva de derechos. Entonces, no sé qué percepción tengas respecto a este punto particular. Sí, bueno, qué interesante que lo veas así. Yo tengo otra lectura. Bueno, de entrada coincido contigo de que hacer esta distinción entre personas analfabetas y no analfabetas, híjole, ¿no? Es como que causa muchísimo ruido de entrada, ¿no? Pero yo más bien lo que observo es que justo hay como una mayor flexibilidad para no cargar con una multa
a las personas analfabetas o mayores de 70 años que en su caso no puedan ir a votar o no quieran ir a votar, ¿no? Entonces, es decir, todas las personas pueden votar en Brasil, o sea, siempre que sean ciudadanas, bueno, que tengan la nacionalidad brasileña, ¿no? Y sean ciudadanos y ciudadanas, y los mayores de 16 a los 18 años, es decir, sí pueden hacerlo, no hay ninguna discriminación, más bien se les quita de la carga de que sea una obligación y que en caso de que no vayan a votar, se les ponga una multa, o, ¿sí me explico? Entonces, creo que eh, sí es interesante cómo, o sea, sí había una discriminación ahí realmente para las personas analfabetas porque no se les permitía el voto ni facultativo hasta el 88, ¿no? Hasta la década de los 80. Entonces, eso sí es algo que llama muchísimo la atención en una democracia, ¿no? Eh, que en México, pues nosotros tuvimos el voto universal desde muy temprano y el voto femenino, pues sí, hasta el 53. Pero en Brasil llama la atención que hasta el 88 a las personas que no saben leer y escribir se les permita votar. Pero no sé si me explico un poco con esto, ¿sí? Pero bueno, sí hay algunos textos. ¿Saben qué? Si les voy a decir algo, que eh, yo tengo, me regalaron una serie de libros bien buenos, ¿sí? De, hay, no les conté esto, pero en el sistema electoral de Brasil, híjole, su principal problema es la gran dispersión normativa. Me salté esto, déjenme les cuento rápido, porque está interesante. Bueno, no fue interesante para mí, ustedes, ya maestra, ya vámonos. Se los cuento esto y ya, se los prometo. Vean, eh, mire, se habla de una estabilidad del sistema de partidos políticos porque hay una cierta estabilidad del marco normativo. ¿Cuántas reformas electorales no ha habido en México, no? Reformas constitucionales electorales, ¿no? Entonces, lo que dice de Brasil, vean ustedes que el código electoral es incluso preconstitucional. El código electoral es de 1965. Entonces, la Constitución Federal es de 1988 y la Ley de Partidos Políticos es de 1995. Entonces, estas son una de las principales normas electorales y por eso se habla de cierta estabilidad del marco normativo, que las reglas sustanciales pues no han cambiado muchísimo desde estos años, ¿no? Pero un problema que sí tiene Brasil es a pesar de que tienen estas normas, eh, tienen una gran dispersión normativa porque eh, existe lo que se llama leyes complementarias o las resoluciones del Tribunal Electoral, la jurisprudencia del Tribunal Electoral también va generando el derecho electoral, ¿no? Entonces, hay una gran dispersión normativa. Entonces, tú no lees el código electoral, la constitución y la ley de partidos y ya estás hecho. No, hay que leer como una gran cantidad de resoluciones del tribunal, ¿no? Son como los acuerdos, yo lo equiparo como los acuerdos del Consejo General del INE o los acuerdos de los OPLES, ¿no? Entonces, esto fue uno de los grandes problemas de Brasil, que tiene una dispersión normativa impresionante, que es muy difícil tener el fundamento legal específico, y esto lleva a algunas contradicciones, antinomias. Entonces se creó un grupo de trabajo de sistematización de las normas electorales. Actualmente tienen un código electoral con toda la normativa electoral en un solo documento, lo cual facilita muchísimo el trabajo de los operadores jurídicos. Pero en uno de estos textos me regalaron como estos cuadernillos de este grupo de trabajo que a partir de ejes temáticos han como que sistematizado las normas y hecho críticas y propuestas de reforma. Y lo que nos dicen algunos constitucionalistas que revisaron el derecho al sufragio activo, el derecho a votar, nos dicen que desde su perspectiva es inconstitucional estas medidas de poner sanciones, estas medidas de obligatoriedad del derecho al voto en Brasil, lo ven
constitucionalistas de Brasil. Algunos, no quiero decir que todos, pero aquí tengo la bibliografía. Si les interesa, me pueden escribir, se los comparto. También esto está en internet, ¿eh? Ahí en la página del Tribunal Superior Electoral está todo esto en PDF. Entonces, ustedes lo pueden ahí consultar, pero es lo que sostienen ellos, que exigir a las personas que voten en un país con alto índice de marginación y de pobreza es inconstitucional y que además no cumple con el fin constitucional propuesto, ¿no? Que es incentivar el voto. Estas multas nunca han demostrado en Brasil que realmente garantizan el voto, según estos autores, y lo consideran inconstitucional, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante la postura, pero si hay un tema ahí, entonces, en relación a lo que dice Gaby. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, comentario. Y Yari, te escuchamos. Bueno, quisiera saber su punto de vista en comparación con Brasil, México, ¿cómo ve si se activara esto del voto electrónico? ¿Sería realmente un gran paso para la democracia o ya analizando de forma más profunda, como se ha visto a veces que existen pues grupos de choque, que la gente en ciertas comunidades sí es algo agresiva, a veces sí me ha tocado ver elecciones, ¿no? En donde se ponen intensos los ánimos. No sé su punto de vista, si estamos preparados para esa transición o aún no. Es una gran pregunta. Yo creo que sería muy positivo realmente implementar un voto electrónico muy parecido al de Brasil, con una urna lo más sencilla posible, para hacerlo lo más barato posible y hacer que sea México, ¿no? El mismo productor de sus urnas, como Brasil ya lo logró. O sea, Brasil produce sus urnas, las diseña, las costea el propio Brasil. El Instituto de Tecnología, como el CONACYT, ya hagan de cuenta, es el que, ¿no? Hace la chamba fina. Entonces, la verdad sería algo muy, muy positivo. Yo creo, honestamente, que la fuerte oposición de los partidos políticos para implementar el voto electrónico es porque gran parte de las trampas las hacen por el voto en papel. Y por eso yo siento que ha habido una gran resistencia, porque el voto electrónico, pues, impide muchísimas trampas que hay todavía, ¿no? De verdad, disminuye la posibilidad de hacer, no sé, no podría numerarlas, pero yo creo que hay una gran resistencia por eso. Entonces, lo que recomiendan los expertos en voto electrónico no es hacerlo todo de golpe, ¿no? O sea, que por ejemplo, ahorita reformáramos la Constitución, implementáramos el voto electrónico para todas las elecciones constitucionales de golpe, ¿no? Dicen los expertos que tendría que ser paulatino. Entonces, creo que sería equivocado hacerlo de golpe para todas las elecciones constitucionales del país. Creo que podría hacerse paulatinamente, ¿no? Primero, a lo mejor en unas elecciones legislativas, intermedias, después ya para el Senado o toda la presidencia o no sé, pero de golpe sí sería como erróneo, ¿no? Porque pues es la curva de aprendizaje muy alta. Pero yo creo que el mayor problema que tenemos en México también es la desconfianza, que nos cuesta muchísimo trabajo creer que los resultados en papel son confiables. Entonces ahora imagínense, ¿no? En un sistema electrónico donde a pesar de que hay maneras de tener certeza de los resultados de la urna electrónica, pero que la desinformación, como lo que está ocurriendo en Brasil, puede llegar a creer, ¿no? Que son hackeables y que son manipulables. Entonces, creo que sería algo magnífico que pudiéramos implementarlo, pero creo que tendría que ser paulatino y con mucha pedagogía pública para generar confianza desde el principio, ¿no? Porque un actor político con dolo puede justo empezar a meter rumores, desinformación, ¿no? Y generar, y como dices tú, ¿no? Hay
hay estados o localidades donde se ponen álgidas, entonces ahí tendría que hacerse un trabajo, ¿no? De pedagogía pública previa para socializar cómo funciona la urna electrónica. En fin, sí no sería un proceso fácil, pero vean, no es imposible, ¿no? Y si Brasil lo pudo hacer, yo creo que también un país como México lo puede hacer, pero bien organizado. Bueno, no sé si alguien más. También si quieren compartir su punto de vista, adelante, ¿eh? Si no están de acuerdo, o si quieren decir su propia opinión, está súper bien también, que lo compartan. Pero si yo tuviera que decidir, yo sí implementaría el voto electrónico, una maravilla, la verdad. Y muy fácil de usar. Personas adultas mayores. También hubo una gran campaña, les digo. Sigan el TikTok, les recomiendo seguir el TikTok del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Está muy divertido y muy bueno. Entonces, de verdad, síganlo. Me encanta a mí. O sea, te enteras de cosas como que en los 80s una, una oveja, creo que fue electa en un municipio, tuvo la mayoría de votos en un lugar, ¿no? Entonces, no sé, está muy divertido el TikTok, pero vean la pedagogía pública que está haciendo el tribunal. Tiene premios internacionales porque a partir de esta desinformación que los grupos a favor de Bolsonaro empezaron a difundir sobre la urna electrónica, empezaron también a contraatacar la autoridad electoral con mensajes muy accesibles a la ciudadanía para explicar cómo votar en la urna electrónica y por qué la urna electrónica es certera, etcétera, etcétera. Entonces está muy, muy, muy interesante. Sigan el TikTok, se lo recomiendo. No sé si alguien más quisiera preguntar, comentar algo. Bueno, pues les agradezco enormemente su atención. Evidentemente solo pudimos analizar un caso de un país, pero vean qué complejo, ¿no? Es un país como el de Brasil, que solamente a grandes rasgos podemos conocerlo, pero la idea es que ustedes pues, se vayan interesando por esta metodología comparada y que puedan ustedes indagar más, ¿no? Si les interesa este tema de ver cómo funcionan los partidos políticos en otros países y ver qué cuestiones podrían funcionar positivamente para el caso mexicano o viceversa, ¿no? Creo que es algo no solamente de la metodología comparada en la ciencia política, sino también del derecho comparado, que puede ser muy útil. Les agradezco enormemente su atención y nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita semana. Gracias.